Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta actividad del Consejo de Electrofisiología. En este caso la modalidad de Ateneo va a ser controversia. Vamos a tener dos super expositores, el doctor Carlos Lavadet del Servicio de Electrofisiología del CEMIC y el Hospital Argerich, y el doctor Santiago Rivera del Servicio de Electrofisiología de el ICBA. El debate es fuego, o sea, radiofrecuencia versus crioenergía en pacientes con fibrilación auricular persistente. ¿Sí? Las fotos fueron sacadas, son fotos reales, así que espero que saquen chispas, y Elo también. Y Carlos, adelante. Bueno, gracias por la invitación. Siempre este tipo de controversias son muy lindas y muy divertidas, así que vamos a tratar de hablar todo lo mal que pueda de la crío. Esta es mi presentación, ¿verdad? ¿La última que cargamos? ¿Es esta? Ah, ok, está bien, perfecto. Bueno, entonces esto es fibrilación auricular persistente, radiofrecuencia versus crío. Veo que acá Santiago viene con un arma tremenda, yo no tengo nada, pero bueno, este viene con ventaja porque tienes como un cañón ahí. Pero la realidad es que si hace falta yo llamo a unos amigos, acá quedan algunos presentes, para que me ayuden en caso que... Pues yo tengo amigos, los fantásticos, ahí tenemos otros poderes, así que vamos a tratar de contrarrestar el frío. Vamos partiendo de una base que es esta, es decir, tenemos que entender que con la historia de la radiofrecuencia, todos los adelantos que hubo, hay y habrá son gracias a la radiofrecuencia, es decir, no hay chance, perdonen, pero no hay chance que la crío pueda desarrollar algo más que mostrar qué pasa cuando se le pone el balón, porque no hay manera de analizar electrofisiológicamente muchas cosas con la crío, de manera tal que ya partimos con una base en la cual la que va a aplicar el adelanto del tratamiento de esta arritmia va a ser la radiofrecuencia, no la crío. Por supuesto que hay un montón de trabajos que ya ni lo vamos a mirar, pero que hablan de fibrilación auricular persistente en tratamiento con radiofrecuencia, en los cuales los trabajos más importantes son con radiofrecuencia, no hay duda. Como vimos recién, el estudio Castle, este es el Cámara, que es un estudio muy lindo que demuestra cómo la fracción de eyección mejora después de la ablación, de hacer un set de lesiones en la fibrilación auricular persistente con fracción de eyección muy baja. Ni que hablar del STAR-IF, es decir, todas las cosas que conocemos de ablación de fibrilación auricular son gracias a la radiofrecuencia. Inclusive todas las recomendaciones, lo que se propone como tratamiento de la ablación de la fibrilación auricular persistente, con el aislamiento de las venas y los distintos algoritmos para continuar en caso de que haya recurrencia, y las posibilidades de ablacionar focos fuera de las venas pulmonares u otras zonas, siempre son de la mano de la ablación por radiofrecuencia. Las guías, esta salió hace pocos meses, la guía de ablación de fibrilación auricular persistente, que sigue siendo 2A, también cuando uno analiza la base de por qué esto es así, realmente cuando uno analiza la bibliografía es todo la ablación por radiofrecuencia, acá no hay crío que valga, digamos, o sea, todo es gracias a la radiofrecuencia. Hay, por supuesto, un montón de estudios con fibrilación auricular persistente y radiofrecuencia. Esto es solamente un estudio reciente de un montón de análisis, donde los éxitos van variando, por supuesto, de los grupos. Esto sabemos que es muy variable, pero entre el 56 y algunos plantean éxito hasta del 80% en fibrilación auricular persistente. Pero lo importante es que toda esta bibliografía está basado en muchos pacientes. Estamos hablando de más de 2.500 pacientes, por ejemplo, en este análisis en todos estos casos. Por lo tanto, no se cuelga, el crío no debe colgarse del éxito de la radiofrecuencia. La radiofrecuencia ha dado todo el bagaje informativo, de manera tal que a veces da la sensación como que el crío llega para unirse a todo este tren que ha creado la radiofrecuencia y que sigue, por supuesto, desarrollándose. ¿Cuál es la información? Bueno, hay mucha información también con crío, por supuesto, pero no tanto. Cuando uno analiza series de datos de crío con ablación en fibrilación auricular persistente, se encuentra con distintos tipos de trabajos
que vamos a ver solamente algunos que me parecieron más importantes. Los metaanálisis que hay publicados con CRIO, que son muchos, este es uno de ellos, la mayoría toma filiación auricular paroxística, es decir, este es uno de los metaanálisis más importantes, sin embargo toma muy poquito filiación auricular persistente, apenas un menos de un 8%, o sea que no puede tomarse muchos datos de esto. Hay otros metaanálisis o revisiones, si se quieren, como este, de que también es muy reciente, donde toma la ablación con CRIO y la ablación con radiofrecuencia, donde, esto después se lo vamos a dejar a Santiago, donde va a mostrar que seguramente los resultados son muy similares, pero bueno, el número de pacientes que uno junta con estas series no llega ni a la cuarta ni al 20% de lo que juntan la cantidad de pacientes que mostré con radiofrecuencia. Y por supuesto que los estudios con CRIO son todos retrospectivos, como ven, algunos confiesan y ven que los controles tampoco son una maravilla, son del 6 pasa a los 12 meses con Holter 24 horas, es decir, tampoco es que el CRIO se le exige tampoco tanta digamos, seguridad en el seguimiento. Los únicos estudios randomizados siguen siendo con la radiofrecuencia. Cuando uno realiza algún trabajo de CRIO un poco más honestos, como este, por ejemplo, encuentra cosas que son curiosas y que realmente vale la pena remarcar. Por ejemplo, este trabajo, que es uno de los que está citado en ese review, muestra que, curiosamente, casi un 9% de los pacientes en el CRIO requirió un touch de radiofrecuencia para terminar de aislar las venas, por ejemplo. Bueno, algunos otros, eso ni siquiera se mencionan, pero cuando uno estudia metodología en pacientes que se hacen CRIO, en la metodología en muchos trabajos dice, en caso de que no se pueda aislar, se utilizará la radiofrecuencia para terminar de bloquear la vena. Bueno, no es un porcentaje, digamos, muy pequeño que digamos. Y cuando uno tiene que pensar las líneas de ablación para el istmo cabo tricuspidio, por ejemplo, observen que en este grupo de pacientes, por ejemplo, el 18%, casi 19%, tuvieron que hacerle líneas por aleteo auricular. De manera tal que, bueno, si uno suma esto y esto, tiene su importancia. Acá en este estudio, curiosamente, hasta las complicaciones fueron más comunes con la CRIO. Por supuesto que hay más datos. Por ejemplo, cuando yo hice alguna CRIO personalmente, una cosa que me llamó la atención era la baja definición, digamos, los que nos formamos en electrofisiología a veces amamos ver señales, analizar, etcétera, etcétera. Lo que tiene la CRIO de curioso es que ese análisis electrofisiológico estricto de electrograma es muy básico y está dado por ejemplo, por ese lazo o ACHIV en el cual se mapean las venas pulmonares. Pero observen este estudio, que es también de no hace mucho tiempo atrás, con la comparativa con el ACHIV, y observen la conclusión. Los registros dentro de las venas pulmonares solamente son confiables en la mitad de los casos y no son suficientes para confirmar el aislamiento de todas las venas pulmonares. Es decir, la señal de ese ACHIV muchas veces es pobre y realmente en muchos trabajos, como vamos a ver, se recurre al mapping con un catéter convencional circular tipo lazo u otro para estar seguro del resultado. El otro tema sincero para la CRIO es que, bueno, bloqueo persistente de las venas pulmonares. Bueno, sí, es verdad, pero también observen esto. Cuando se hacen remapping en pacientes que han sido sometidos a CRIO, anden bien o anden mal, el 60 y pico % de los pacientes están reconectadas las venas, o sea, y esto es a 6 meses. O sea que tampoco es que no es muy diferente a la radiofrecuencia. Y por supuesto que, por ejemplo, en este trabajo también, acá se hace mención de que se verificaba el aislamiento de las venas con lazo, porque no creían en lo que estaban viendo con el ACHIV, que es el lazo que usa el CRIO, y que es bastante defectuoso para varios autores. Bueno, también hay otras cosas que no son fáciles, pero supongo que con habilidad esto se puede resolver. El tema de que hay la anatomía típica, los troncos comunes, a veces están descritos como dificultades para la CRIO y también como variables que entorpecen el buen resultado. También yo he escuchado que los pacientes vienen diciéndome, bueno, pero la CRIO a mí me dijeron que es más segura, tiene menos complicaciones. ¿Tiene menos complicaciones? Bueno, eso no sé si están así, ¿eh? Por ejemplo, ya los resultados de endoscopías muestran que casi el 20% de los pacientes tienen lesiones esofágicas. No es muy distinto eso a lo que pasa con la radiofrecuencia. Las perforaciones reportadas existen, están.
La crio puede producir, lamentablemente, ojalá que no lo hubiese hecho, pero puede producir fístula atrioesofágica. Este es un trabajo de un grupo grande, publicado realmente recientemente, perdón. Ahí está. Fíjense, este es el criobalón el último, de 28, muchos pacientes, y observen acá, por ejemplo, si bien esto no todos lo reportan, pero bueno, la alteración del nervio frénico, 1.2% de forma adversa a largo plazo, más de un año. Así que bueno, creo que el tema de las complicaciones con crío, si bien pueden ser menores en algunos aspectos, son peores en otros. Por supuesto que también están reportados este tema del frío y lo demás. Yo diría, para ir terminando, algunas cuestiones. Cuestión número 1, ablacionar sustratos concomitantes, por ejemplo, aleteos auriculares o focos fuera de las venas pulmonares. Eso es patrimonio de la ablación por radiofrecuencia. En la crio eso no van a poder hacerlo. Perdón. Aparte que lo mismo, un paciente está en FA porque es una FA persistente, no es raro que los pacientes pasen al aleteo auricular o incluso a una taquicardia auricular o tenía un aleteo auricular previo documentado. ¿Qué hacemos con la crio? Indefectiblemente va a tener que hacerse una ablación aparte, o en ese momento o posterior. El otro tema que me interesa es que se requiere destreza, entrenamiento y mayor interpretación electrofisiológica en la ablación por radiofrecuencia. Eso es así. Quienes desarrollen crio solamente se van a quedar en crío solamente. Y eso creo que puede tener alguna consecuencia como es esta. Si en la evolución del conocimiento de la FA persistente surge un nuevo set de lesiones o target, ¿qué hacemos con la crio? Por ejemplo, el de CAF2 es un estudio que se está haciendo muy grande, va a terminar este año o el año que viene, que probablemente demuestre que encontrando cicatrices, ya sea por resonancia en la aurícula y ablacionándola, quizás eso resulte. Es una hipótesis, quizás no resulta, pero si fuera así, ¿qué hacemos con lo que hacen crío? Y lo peor es esto. Yo no lo voy a decir fuerte, pero la puede realizar un hemodinamista. Es así. Después vamos a preguntarle la opinión a Santiago, pero creo que la puede hacer un hemodinamista y sin ningún problema. Eso es lo peor. Así que de manera tal que la radiofrecuencia está por encima de la crío. Que la crío quiera colgarse de la radiofrecuencia es otra cuestión. Así que bueno, yo creo que ya estoy en tiempo, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias, Carlos, muy lindo. Ahora Santiago va a intentar contrarrestar toda la fuerza que le pusiste. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a esta controversia. Voy a tratar de defender un poco a la crío ahora, más allá que sé que está la gente de Biosense mirándome muy fijo. Bueno, lo primero que se me ocurrió pensar cuando uno tiene que preguntarse acerca de qué es mejor, si la crio o la radiofrecuencia, es un poco en el mecanismo y en qué tipo de estrategia tenemos que adoptar en este caso la fibrilación auricular persistente, ¿no? Y tiene ciertas diferencias, son bastante obvias. En el caso de la FA paroxística predominan los mecanismos de gatillo, con lo cual es bastante coherente que pensemos en aislar las venas pulmonares. En cambio, en la FA persistente no solo son las venas pulmonares lo que tenemos que tomar como target, sino también tenemos que pensar acerca del substrato adjunto que predominantemente depende del remodelamiento eléctrico y mecánico de la aurícula, ¿no? Por eso es que existen todas estas posibilidades de tratamiento, como la ablación de electrogramas fraccionados, rotores, líneas, área de escara, como en lo que acaba de mencionar Carlos en el DICAF. Por suerte no tenemos los resultados del DICAF, así que podemos obviarlo, del 2, y el aislamiento de la pared posterior. Entonces, lo primero que se me viene a la mente es el STAR-EIF, que nos dijo básicamente este estudio que hacer ablación conjunta de electrogramas fraccionados o líneas sumadas al aislamiento de las venas pulmonares básicamente no nos ofrece ningún beneficio extra en términos de mantenimiento en ritmo sinusal, con lo cual perfectamente en fibrilación auricular persistente podemos dedicarnos al aislamiento de las venas pulmonares. Y después tenemos las otras alternativas que son
los rotores, que esto es muy interesante porque ha habido grupos que han publicado unas tasas de mantenimiento en ritmo sinusal altísimas, pero el problema está acá, en que la variabilidad y la reproducibilidad de estos resultados es completamente diferente según el grupo que esté actuando. Puede ir puede variar entre 12% y 86% de éxito en estos casos, con lo cual los rotores por ahora me parece que es algo que vamos a tener que estudiar más en profundidad. Ahora estamos hablando mucho del tema del aislamiento de la pared posterior, y esto depende más que nada porque la pared posterior tiene el mismo origen embriológico de las venas pulmonares, la anisotropía, dada la distribución en cruz de las fibras miocárdicas y la actividad gatillo que tiene la pared, parece algo bastante interesante como terapia adjunta. Sin embargo, el BELIEF nos dijo que solamente el 28% de los que las lesiones en box están en ritmo sinusal en el seguimiento. ¿Qué quiero mostrar con todo esto? Que en realidad en FA persistente lo único que tenemos en claro que debemos hacer es aislar las venas pulmonares. Eso es una indicación clase 1 en el tipo de tratamiento que debemos realizar en estos pacientes. Todo el resto, sea lo que se les ocurra hacer, es una indicación clase 2B según las últimas guías del año pasado. Entonces, como tenemos que concentrarnos en el aislamiento de venas pulmonares en estos pacientes, se me ocurrió analizar un poco algunos estudios también de FA paroxística. Y lo primero que me llama la atención, no voy a hablar de la tasa de resultado de uno y otro en FA paroxística porque no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es qué resultados tenemos con respecto a las reconexiones, por ejemplo. Si queremos aislar la vena, lo primero que queremos tener es baja tasa de reconexión. Y lo que vemos cuando comparamos entre el crío y radiofrecuencia es que el número de pacientes con reconexiones es ciertamente menor en el grupo de crioablación. Y fíjense que en la radiofrecuencia no solo es mayor, sino que los puntos distribuidos, el número de gaps también es mayor, mientras que en la crio son bien focales. Este estudio, el cryodosing del año pasado, nos mostró que la tasa de reconexión de venas pulmonares, el porcentaje de pacientes que tienen reconexión de venas pulmonares es del 17%. Esto es un poquito mejor de lo que mostraba Carlos recién. Y el tema de la anatomía es un tema, porque si esto es algo que viene la crio teniendo como una mochila, que la anatomía es un factor de decisión en más o en menos respecto a la terapéutica. Bueno, este estudio es muy interesante porque encontraron una variabilidad anatómica del 36%. ¿Qué quiere decir? Que el 36% de los pacientes tenían algún tipo de alteración anatómica. La más frecuente fue la ramificación precoz y las venas supernumerarias del lado derecho, 3 venas en general. Y la segunda más frecuente fue la presencia de un tronco común del lado izquierdo. Pero fíjense que ninguna de estas variables anatómicas fue un predictor de éxito o predictor de fracaso en este caso, ¿no? Así que el balón en ese sentido podría no tener la limitante anatómica. Y la razón es que en realidad, discrepo un poco con el tema de los hemodinamistas, hay que conocer bien todas las alternativas y maniobras que tenemos con el criobalón. E incluso se puede utilizar de manera no ortodoxa, como si fuese un catéter focal. Esto hay que pensar que tenemos libertad absoluta de usarlo como nosotros necesitemos el balón. Incluso muchos autores lo utilizan para hacer líneas en el techo, ya que el espacio que queda entre el aislamiento circunferencial entre el ostium de las venas deja un gap muy chiquito como para cerrar una línea en el techo. Entonces tenemos estos resultados también del Radicool Trial, que es un estudio también de FA paroxística, pero acá lo único que quiero ver es que de casi 500 pacientes lograron hacer el aislamiento en casi el 100% de las venas. Con lo cual esto nos tiene que hacer pensar que evidentemente la anatomía no es un factor tan importante en el momento de seleccionar la terapéutica, y que solo en menos del 1%, 0.9% de los casos necesitaron ir focalmente con ya sea un catéter de criofocal o uno de radiofrecuencia. La parálisis del nervio frénico, después me voy a dirigir un poco a este número, al 1.5%. Esto es de FA paroxística también, pero parece que no podemos dejar de hablar del Fire and Ice. Este es un estudio que a mi opinión es un poco controversial, no marcó diferencia, pero lo que interesa acá es este segundo estudio realizado donde muestra que en los pacientes que fueron tratados con crioablación,
las rehospitalizaciones bajaron, tanto las cardiovasculares como de todas causas, y la necesidad de cardioversión o repetir un redo de la ablación fue significativamente menor en el grupo de crío-balón. ¿Qué pasa con este mito de la parálisis del nervio frénico? Y empezamos mal porque teníamos porcentajes bastante importantes de parálisis del nervio frénico con algunos pacientes que habían sido parálisis persistentes. Pero esto tuvo que ver al principio con la mala selección o con la selección de catéteres más chicos que entraban dentro de la vena, que reducían la temperatura significativamente, y ahora con el uso exclusivo del criobalón número 28 ya vemos que la parálisis tiene significativamente menos incidencia y prácticamente el 100% son transitorias, con lo cual no quiere decir que no tengamos que prestarle atención, sino que no nos debe preocupar tanto en términos de seguridad a largo plazo. Y vamos un poco a la fuente de energía en sí, no tanto la tecnología de balón. Tenemos que hablar un poco de lo que es el punto a punto y lo que es el balón, o la crio que se utiliza en el balón. Veamos que la radiofrecuencia genera una necrosis hemorrágica que en comparación con la crio es menos homogénea, es decir, es una lesión más heterogénea, que generalmente no respeta la histoarquitectura, genera trombo superficial, disrupción del endotelio, no así la crio. Es verdad que con los catéteres irrigados esto se ha reducido significativamente, pero ha aumentado otro problema, que es el de los steam pops por acumulación de gas dentro del tejido. Y acá hay algo donde la crio y la radiofrecuencia están en caminos completamente opuestos. Para lograr mejores resultados del aislamiento de las venas pulmonares en radiofrecuencia, hoy por hoy sabemos que los dos predictores principales de éxito son que los puntos, el espacio entre los puntos sea menos de 6 milímetros, es decir, que tenemos que hacer lesiones contiguas muy pegadas, y la profundidad de la lesión es el otro factor determinante. Con lo cual cada vez estamos utilizando mayores dosis de radiofrecuencia, mientras que la crio está demostrando en múltiples estudios que la dosis necesaria cada vez es menor. Y al usar más radiofrecuencia, recordemos que nos podemos meter en el ámbito del steam pop, y si tenemos perforaciones y taponamientos por steam pops, la tasa de requerimiento de cirugía correctiva es más alta en estos casos. Así que, para hacer la primera parada, vamos a decir que aparentemente tendríamos menor reconexiones de las venas pulmonares con el criobalón, menor número de gaps en aquellos que están reconectados, que podemos lograr en el 99% de los casos que hagamos el aislamiento de las venas y sin que la anatomía nos actúe como un factor en contra. Y por supuesto, en el caso de la crio no vamos a tener el problema de los steam pops. Bueno, algunas cosas de las que comentó, me voy a detener en una de las cosas que comentó Santiago. Una de las cosas que no comentó es yo pensé que iba a defender el menor tiempo de la crio, lo cual es cierto, eso es innegable, pero también es innegable que tener menos tiempo no demuestra ser mejor, digamos. O sea, menos tiempo no es sinónimo de mejores resultados. Eso también hay que tenerlo presente. Mencionó el estudio, sabía que lo iba a mencionar, el análisis secundario, el FIRE-ANALYSE, que igual es fea paroxística, no es persistente, pero bueno, viene al caso porque mostró unas hermosas diapositivas donde baja las hospitalizaciones, baja la cardioversión, baja un montón de cosas. Pero curiosamente, cuando uno analiza ese trabajo, uno ve que la calidad de vida no se modificó en nada, en absoluto. Los tipos se internaron 10 veces menos, se chocaron 20 veces menos, se hospitalizaron 20 veces menos, y cuando no hay esa calidad de vida, no hay ninguna diferencia. ¿Cómo se puede entender eso? Es rarísimo, ¿no? Muy sospechoso eso. Y una de las cosas es que el FIRE-ANALYSE, en ese estudio secundario, tiene algunos detalles que son interesantes. No fue ciego la evaluación del paciente, es decir, los pacientes que atendían a esos pacientes que venían con algo, vaya a saber qué, no sabían si habían sido sometidos a radiofrecuencia o a crio. Eso se llama sesgo, y los tipos esos pueden, no sé, decidir cosas en base a si fueron recibiendo un crio o radiofrecuencia, es decir, no fue ciego, perdón. Y también raro, porque los puntos secundarios está incluido el blanking period, que es algo que nunca se usó, eso de usar los 3 primeros meses, generalmente están excluidos de cualquier análisis. Bueno, acá lo incluyeron, no sé bien por qué. Y lo que acabo de comentar, a pesar de los grandes logros, la calidad de vida es la misma, eso es medio raro.
El otro punto del Fire and Ice que a mí me causa un poco de gracia es que, bueno, el estudio fue, por supuesto, apoyado por Medtronic, que es el que vende el Creo, claramente. Pero lo que es curioso es que uno de los autores es empleado de Medtronic, este autor, estos dos, y son autores del trabajo, y son empleados de Medtronic, acá lo dice. Y para peor, ellos son los que hicieron el análisis estadístico, o sea, eso es algo muy raro. Por ejemplo, para compararlo, el MADIT, el estudio MADIT, que fue apoyado por Boston Scientific, Boston no participó, pero en ningún tipo de... Está totalmente claro que no participaron ni en el análisis estadístico, ni en nada de nada. Y acá básicamente son autores de trabajo y los que realizaron el análisis estadístico. Ahí me resulta francamente sospechoso. Así que bueno, lo sentimos por acá por el doctor Frío, pero sigo pensando que está atrás de la radiofrecuencia. Sí, la realidad es que el Fire and Ice es un estudio que es bastante criticable. Pero bueno, por eso me voy a dedicar más ahora a hablar rápidamente de los estudios de este año. Y hay un metaanálisis que salió ahora hace poquitas semanas que incluyó a 11 estudios donde juntaron 917 pacientes con un follow-up de 16 meses, donde de vuelta vemos que tienen un éxito, es decir, lograron casi el 100% del aislamiento de todas las venas, con una tasa de complicaciones del 5.5%, 2% de parálisis frénico, no hubo muertes ni ACV. Y lo interesante es este resultado, que casi el 70% de los pacientes se mantuvo con ritmo sinusal en el follow-up hasta de 16 meses. Y esto fue todo fibrilación auricular persistente. Otro estudio también de este año es un estudio randomizado de un centro en Alemania que comparó también el criobalón versus la radiofrecuencia punto a punto. Acá se incluyen FA paroxística y FA persistente, tienen un 15% más o menos en ambas ramas de FA persistente. Y lo que se vio también es que en aquellos tratados con criobalón se mantuvieron el 75% de ritmo sinusal y una diferencia significativa con respecto al punto a punto, que fue del 57%. En el mismo análisis ellos ven que aquellos pacientes que volvieron a un redo, es decir, los que recurrieron de ambos grupos, y esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos al principio de qué técnica es más efectiva para aislar las venas pulmonares, vieron que el criobalón tenía solamente un 37% de reconexiones versus 58% de la radiofrecuencia. Y el número de reconexiones, es decir, de venas reconectadas, fue significativamente mayor en el grupo de radiofrecuencia punto a punto que en el criobalón. Esto tuvo un impacto en la cantidad de procesos de repetición de ablaciones que tuvieron los de criobalón versus los de radiofrecuencia. Después está otro estudio también del mes pasado, donde evalúan más que nada los resultados entre criobalón y radiofrecuencia punto a punto, y lo que se ve es que la aparición de taquicardias auriculares post procedimiento es mayor en el grupo de radiofrecuencia punto a punto, ¿no? Y eventualmente lo que se ve es que este aumento de la incidencia de taquicardias auriculares también responde a la creación de líneas en el techo, que en este caso fueron hechas en ambos grupos, tanto en criobalón como en radiofrecuencia. En los dos tuvieron líneas en el techo que se hicieron en forma simultánea. Sin embargo, los que tuvieron líneas en el techo en radiofrecuencia tuvieron mayor incidencia, significativamente más incidencia de arritmias taquicardias auriculares que las de criobalón, ¿no? Con lo cual, para resumir ya al final, yo diría que el STAR-AF ya nos dijo que deberíamos concentrarnos, por lo que sabemos hoy, en el aislamiento de las venas pulmonares, que el último metaanálisis más reciente, que es de este año, de hace un mes, nos está hablando de tasas de mantenimiento de ritmo sinusal de la FA persistente de casi 70%, y que si los comparamos con otros grandes estudios como el STAR-AF y el SARA, es menor la tasa de mantenimiento de ritmo sinusal con la radiofrecuencia punto a punto. Y como conclusiones en paralelo, vamos a ver que vamos a poder aislar casi el 100% de las venas pulmonares, que deberíamos tener menos reconexión de las venas pulmonares, como por lo que acabamos de ver. Hay menos gaps que con la radiofrecuencia. Esto lo menciono a lo último porque
esto realmente el tiempo es menor. En los estudios realmente pasan de 140 versus 160 minutos. Depende del grupo, esto puede bajar incluso hasta 45 minutos, pero es algo, entre comillas, que puede serles útil o no como ventaja. La ausencia de steam pops es algo importante, y que no esté limitado por la anatomía y la menor tasa de proarritmias también es un punto a favor muy grande. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que me parece que fue un acierto del Consejo hacer una controversia, porque la verdad que, en mi opinión, fue súper entretenido, con muchos datos, y bueno, la verdad que fue excelente la presentación. Esto solamente son algunas imágenes de algunos pacientes que hemos tenido, en referencia a lo que decía Santiago sobre las alteraciones anatómicas, las malformaciones, las variaciones anatómicas que podemos tener, y la verdad que no hemos tenido, somos relativamente un grupo que hace poco que hacemos ablaciones con criobalón, pero que no hemos tenido tan pocas, digamos, de estas alteraciones. Esta es una de ellas, que vos la mencionaste, que es el tronco común de izquierdo, de venas pulmonares izquierda, y que muchas veces nosotros quisiéramos tener las imágenes con anterioridad, pero bueno, a veces son pacientes del interior y demás, y nos llegan las imágenes cuando estamos en el procedimiento, y ya lo planeamos al procedimiento con una de las técnicas. Y las preguntas que vienen a partir de estos casos son sobre todo más prácticas. Por ahí, ya te digo, como nosotros tampoco tenemos tanta experiencia en esta técnica, ¿cómo haces las ablaciones en este tipo de pacientes? ¿Me pasás la siguiente, por favor? O no sé si... Bueno, este es otro ejemplo, y este es otro más, ¿no? Donde se ve claramente esa alteración, esa alteración anatómica, o esa variación anatómica, mejor dicho. Y nosotros te queríamos preguntar sobre todo cómo la resolvés, cuál es la técnica que utilizás para resolver esto, para aislar las venas pulmonares en ese caso, porque nosotros lo que hicimos fue permitir un poquito de pérdida de leak en algunos de los sectores, seguir moviendo el balón para tratar de completar la ablación de esas venas pulmonares, pero la verdad que no es una ablación tan sencilla, ¿no? Uno piensa que poniendo el balón va a solucionar y va a aislar la vena, y en estos casos a veces se complica un poco. La realidad es que ahora que ya terminamos de hablar, debo decir que hay otros estudios que, ahora ya saliendo de lo tendencioso de mi presentación, hay muchos estudios que han mostrado que la presencia de troncos comunes izquierdos sí actúan como variables predictoras de fallo en el aislamiento, ¿no? Con lo cual, yo obviamente utilicé el estudio que me convenía a mí, ¿no? Así que sí, esto es un problema. Pero es más problemático aún cuando las venas derechas son muy cortas y se ramifican precozmente. Eso es un verdadero problema. El tronco común, en realidad, hay varias formas de hacerlo. En este caso, por ejemplo, cuando el tronco común no es tan pronunciado, es decir, no es tan prolongado, se puede canular ambas ramas, tanto superior como inferior, y eso genera un buen aislamiento, porque lo que hay que tener presente es que congela todo el hemisferio del balón, con lo cual el área abarcada alrededor del antro de las venas es muy muy grande. Por eso es que de hecho el último trabajo que presentaba, el espacio de necrosis que queda entre las venas derechas y las izquierdas a nivel del techo es mínimo, son apenas 1 o 2 centímetros, con lo cual apoyando el balón ahí se cierra una línea. Con lo cual abordar las dos ramas es una opción, y si no, la otra opción, que ya es completamente no ortodoxo porque no van a poder medir absolutamente nada respecto a los parámetros de congelamiento, es directamente apoyar el balón arriba, abajo y en el medio. Se hace por 3 etapas. Incluso en el medio se puede ir hacia adelante y hacia atrás y hacerlo en 4 etapas. Es decir, uno va usándolo como si fuese un catéter focal. Y cuando quiera medir la caída inicial, la temperatura promedio o la temperatura máxima y la estabilidad de la temperatura máxima, el tiempo de descongelamiento, va a hacer cualquier cosa porque va a tener leak por todos lados, ¿no? Tenemos que tolerar un poquito menos de temperatura. Exacto. Ir haciendo por sectores, tolerando menor temperatura. Y ese es otro de los problemas del criobalón. El criobalón solamente mide, el termistor mide la temperatura que se está alcanzando dentro de una vena ocluida, pero no está midiendo la interfase
entre el balón y el miocardio, que es lo que verdaderamente nos interesa a nosotros. Y eso es realmente un tema que estaría bueno abordar o que se aborde en el futuro para ver si puede resolverse, ¿no? ¿Y en las ramificaciones múltiples del lado derecho impresionante? Sí. ¿Cómo lo resolvemos? Ahora tenemos otro caso. Ok. Sí. Las ramificaciones son realmente un problema. Si uno está con un balón y tiene venas muy cortas y que se ramifican precozmente, va a terminar mal el día. O sea, la alternativa es tratar de meter el ACHIP lo más adentro posible para tener un buen soporte. Y es posible que uno termine recurriendo en caso de que muchas veces no, pero hay veces que ocurre que ni siquiera el tip alcanza a entrar adentro, el tip del balón distal para entrar adentro. Entonces, muchas veces tiene que recurrir a cosas como aplicar, como estábamos hablando recién, de forma completamente alternativa alrededor y hacer una ablación muy grande antral, igualmente. Lleva mucho tiempo, es muy problemática, constatar el bloqueo es muy difícil porque es difícil tener registro dentro de la vena también. Pero sí, realmente diría de las variantes anatómicas la más problemática de todas. Sí, bueno. No, yo iba a comentar eso, ¿no? Que también en la radiofrecuencia los troncos también dan su grado de dificultad porque nos guiamos en el lazo a veces le cuesta a un lazo habitual hacer contacto y tener buenos electrogramas. Por eso en la crío me imagino que todavía constatar el bloqueo debe ser más difícil. Por eso a veces digo que me parece más una lesión más anatómica que guiada por anatomía y no dando por electrograma, porque si nosotros con radiofrecuencia a veces en un tronco ver las señales de las venas pulmonares tenemos que andar moviendo el lazo para apoyarlo y tener buenas señales, no quiero ni imaginarme en un tronco como esos terminan haciendo una lesión anatómica. Y el otro tema era de las derechas van a mostrar algo, ¿no? Porque esa ramificación precoz habitualmente se ve más en la derecha, en la inferior derecha suele hacer eso, y creo que esas venas son justamente las que en algunas series son las más difíciles para aislar, ¿no? Yo he visto series donde con crío las venas derechas tienen menos, o sea, son más complejas que las izquierdas, por lejos. Quizás también influye porque se ramifican así precozmente, sobre todo en la inferior derecha muchas veces. Ante todo, buenas noches. Me presento, Luis Pino, fellow de primer año de la Clínica Adventista y Hospital Presidente Perón. Nosotros tenemos un caso que presentar que nos llegó a la Clínica Adventista, un paciente que está en protocolo para hacer la ablación, un paciente de 63 años, consultó por disnea clase funcional 2 y palpitaciones. Antecedentes patológicos familiares nos refiere factores de riesgo cardiovascular. Bueno, tenemos dislipidémico, fue fumador, refería a 3 cajetillas al día más o menos, masculino y sedentario. Antecedentes patológicos, una fibrilación auricular paroxística, desde hace 7 años, paciente con un CHA2 de 0, acudió a nosotros, hace 2 meses, refiriendo una FA de 3 días de evolución, el paciente tomando propafenona 750 miligramos día, aspirina. En ese momento, se anticoaguló el paciente y se realizó por un mes, ¿no? Se realizó una cardioversión eléctrica, siendo exitosa, pero el paciente a las 48 horas vuelve a fibrilarse. Medicación habitual, actual también, propafenona 750 al día, aspirina 100 miligramos, rosuvastatina 10 al día y apixaban 5 miligramos cada 12 horas. La exploración física, nada que nos llame la atención. El laboratorio también dentro de los parámetros normal. El eco Doppler, lo que nos llamó la atención, lo único que llama la atención fue una aurícula izquierda levemente dilatada, 50 milímetros. El Holter igual, presenta fibrilación auricular durante todo el estudio. Y acá tenemos lo más importante, ¿no? Lo que es la angiotat, donde podemos ver del lado derecho la presencia de 3 venas pulmonares. Esta es una vista antero-posterior, un poco oblicua derecha, donde podemos ver igual acá la 3ª vena pulmonar.
Son los diámetros acá del ostium de las venas pulmonares y de la orejuela, más o menos están en un rango entre 10 y 17 milímetros. El angiotac de las coronarias, nada que nos llame la atención, pero bueno, acá encontramos en el informe, en la orejuela izquierda presenta una, en el fondo de la imagen, compatible con un trombo. Tenemos acá la imagen. Acá nos informó el imagenólogo. Entonces, bueno, en ese momento nos preguntamos qué hacer, ¿no? Y bueno, no sé si alguien quiere opinar en ese caso, ¿qué se podría hacer? Y bueno, sí, eso fue lo que se hizo. Se pidió que específicamente vean lo que es la aurícula izquierda, a ver si hay presencias de trombo, la cual, bueno, vemos aquí que no hay. Bueno, en sí este caso se presentó para que ustedes opinen qué es lo que se puede hacer, radiofrecuencia en este caso, o crioablación. El centro donde estamos, bueno, cuenta con las dos tecnologías y va a ser importante la acotación por parte de ustedes. Gracias. Para mí es fácil porque yo tengo radiofrecuencia nada más, entonces no tengo que andar pensando demasiado. Y la realidad es que ese tipo de anatomía lo vemos frecuentemente, esa vena inferior derecha, seguramente para las personas que hacen crío va a tener un problema ahí, pero bueno, la verdad es que tampoco tengo capacidad de opinión. La radiofrecuencia en estos pacientes, en un paciente así, es una fibrilación auricular persistente, casi paroxístico en realidad, no podríamos tomarlo casi como persistente con tan poquito tiempo de evolución, y tiene una aurícula de 50 milímetros, ¿verdad? Bueno, eso quizás sea producido por su historia de fibrilación auricular, porque realmente no tiene otro factor de riesgo para explicar que tenga ese tamaño auricular, ¿no? Nosotros ahí del lado derecho con radiofrecuencia, eso se puede hacer englobando todas las tres venas directamente, pero más de una vez hemos hecho también aplicaciones haciendo la ablación circunferencial de todas las venas y haciendo también transversalmente para completar el aislamiento. Y la vena inferior derecha la veo realmente bien chiquita. A veces esas venas también para entrar con el lazo es dificultoso, pero la más de las veces se puede tomar electrogramas y hacer una ablación por radiofrecuencia sin inconvenientes. El tamaño auricular en 50 milímetros es un predictor también de recurrencia. Creo que con cualquier método que se use va a seguir siendo un predictor de recurrencia. Y no sé, llegaron a otro diagnóstico, no era hipertenso, no tenía historia de hipertensión ni nada, ¿verdad? O sea que... para acotar, lo que es la vena intermedia derecha tiene una longitud de más de 20 milímetros. No sé si sea algo en contra para alguna de las dos tecnologías. Y sí, la vena pulmonar inferior derecha es de 3.4 milímetros. No, la longitud de esa vena, no, por lo menos en radiofrecuencia, no tiene importancia, digamos. No tiene importancia. Pero veamos qué dice el... Sí, yo voy a decir una cosa que en realidad la mencionaste vos primero, y en realidad creo que como médicos no tenemos que estar siempre abiertos a todas las tecnologías que tengamos disponibles, y nunca poner todos los huevos en una canasta y decir esta es la mejor o esta es la mejor. Yo creo que tenemos que saber utilizarla las dos y ver qué nos conviene más en cada caso. Y si hay algo que veo en todos los estudios, tanto de crío como de radiofrecuencia, es que los resultados son absolutamente variables en todos los grupos. Entonces puede ser que alguien con crío tenga
muy buenos resultados y sean similares a un grupo con radiofrecuencia. Entonces, la realidad es que si, yo creo que en estos casos hay que ponernos a pensar y decir, ok, si a mí me va mejor punto a punto con radiofrecuencia, vamos punto a punto con radiofrecuencia. Si a mí me va mejor con crío, vamos con crío. Yo veo esta imagen y la vena que más miedo me da es la vena pulmonar inferior izquierda. Las derechas sinceramente no me generan demasiada preocupación, porque lo que haría, que es en la mayoría de los casos con venas intermedias, es canular la superior, la inferior, y de vuelta el hemisferio es tan grande que va a generar como un huaca gigante alrededor de las venas, y que diría que más del 80% de los casos queda contenida y aislada la intermedia. Pero esa inferior izquierda me parece que va a haber problema para ocluirla. Una última pregunta para vos, Santiago. Si vos, por ejemplo, una FA persistente, tenés que hacer un redo. Empezaste con balón, después volvés a hacer balón, hacer radiofrecuencia y viceversa. Si empezaste con radiofrecuencia, tenés que hacer un redo. Volvés a hacer radiofrecuencia, haces balón. ¿Cómo te manejas? La realidad es que sí, yo trato de hacer las dos cosas porque no quiero perder ni el punto a punto y no quiero perder con el balón. O sea, me parece que es muy importante que uno, digamos, tenga las dos. Pues si uno, lo dijo Carlos también, si uno se dedica solo a hacer criobalón y resulta que después lo que teníamos que hacer era punto a punto y ya perdió tiempo con el punto a punto y viceversa, ¿no? La realidad es que yo trato de variar los procedimientos. Generalmente en pacientes jóvenes trato de hacer como en primera instancia criobalón y eventualmente ante la recurrencia siempre punto a punto. Si hay cardiopatía estructural, o sea, me refiero a cardiopatía estructural algo complejo, o sea, miocardiopatía es hipertrófica con megabreo, voy punto a punto directamente. Y lo voy variando, a lo mejor en gente más grande me dedico a ir punto a punto, y tengo muchos pacientes jóvenes que he hecho punto a punto y he tenido que volver a hacer un ridículo y lo hago con balón. La realidad es que no hay nada escrito ni estandarizado para pensar en que tenemos que comportarnos de una manera u otra. Si uno hizo punto a punto y después quiere probar con un balón, está perfecto. Lo que sí tiene, y esto en realidad es lo que me han dicho pacientes que han estado en las dos situaciones, que el posoperatorio del balón es fantástico. O sea, la inflamación es mucho menor, no tienen dolores, etcétera. Y otra cosa que me ha pasado es que muchas veces con el punto a punto levanto temperatura en el esófago y todavía no sé exactamente por qué en el mismo paciente de repetirle con balón y no baja la temperatura en el esófago. Y Carlos mostró que hay problemas, o sea, sigue habiendo posibilidad de fístula atrioesofágica con el balón y es así. No estamos liberados con el balón de muchas de las complicaciones que tenemos con el punto a punto. Lo que sí es importante es que tenemos que mantener temperaturas que no sean muy bajas. Las temperaturas muy bajas nos llevan directo a la necrosis intersticial pulmonar y la fístula atrioesofágica. Si nos mantenemos en menos 45 grados más o menos, vamos a andar bien. ¿Cómo lo haces? ¿Lo preferís al paciente de la cardiopatía se encuentra no se usar, que es lo más lógico, o lo haces fibrilado, de revertir después? Lo cardiovierto al principio porque me cuesta... perdón. El tema de la interpretación de sí, la si no, sí, me resulta muy difícil si no con NFA, así que sí, los cardiovierto a todos. Bueno, muchas gracias, excelente las exposiciones, damos por finalizada esta sesión. Yo quería agradecer en nombre del Consejo de todos a los expositores que estuvieron muy bien. Este año tratamos de darle hasta una controversia a los ateneos porque dar una vuelta de tuerca distinta. Entonces se les ocurrió hacer esto, que si el resultado va a ser como el de hoy, es buenísimo porque la concurrencia es muy buena, el expositorio fueron muy buenos, así que bueno, esperamos seguir en esta temática y bueno, ya tenemos 2 más durante el año, así que lo vamos a ir comunicando los próximos con esta metodología de controversia caso. La fecha están, pero no la tengo. El tema es, uno va a ser de positivos y nos falta uno que no decidimos. Pero ya sea por Twitter o por mail van a recibir toda la información. Hablando de Twitter, ya el Consejo tiene Twitter, así que el que tiene Twitter quiere seguir, nos puede seguir, ahí están todas las novedades del Consejo. Y bueno, nada, muchas gracias por venir a todos y bueno, hasta la próxima.